Universidad Panamericana. A la propiedad industrial por el doctor José Manuel Magaña. También en materia de signos distintivos sobresale el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, firmado en Kenia en septiembre de 1981 y vigente en México desde el 16 de mayo de 1985. Los Estados miembros del presente convenio se comprometen a rehusar o anular el registro de una marca que contenga el símbolo olímpico y también a prohibir el uso de cualquier signo que haga alusión a este diseño. El 15 de abril de 1994 se crea en Marruecos la Organización Mundial del Comercio, OMC, y ahí mismo se crea como un anexo el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual en el comercio, comúnmente conocido en español por sus siglas ADPIC o en inglés TRIPS. En México, México desde luego forma parte de la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto desde el 1 de enero de 1995 toma las medidas señaladas en el ADPIC. Cabe señalar que el ADPIC no es un convenio independiente, sino que forma parte de la Organización Mundial del Comercio, es decir, un país no podría firmar el ADPIC si no es miembro de la OMC. El ADPIC podríamos decir que es un ambicioso intento de armonizar de forma global los derechos de propiedad intelectual, de tal suerte que una gran ventaja que representa este convenio es que ha servido de base a muchos países en desarrollo para la elaboración de normativas en materia de libre comercio y propiedad intelectual. Asimismo, en cuanto a su objetivo, podríamos decir que de la lectura del artículo 7 se pretende otorgar protección a los derechos de propiedad intelectual con la intención de contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio de los pueblos. Básicamente, la tecnología, si no es protegida y si no es comercializada o transmitida, pues no genera riqueza. Entonces la idea es que a través del comercio haya una efectiva protección, primero de la propiedad intelectual y después una efectiva comercialización para ayudar al desarrollo de los pueblos. Existe una interesante discusión en relación a si las normas del ADPIC pueden ser invocadas directamente por un nacional miembro de algún estado firmante de este convenio ante los tribunales nacionales. Cabe señalar que una primera postura doctrinal encabezada por Ulrich niega tajantemente esta posibilidad. En efecto, este grupo doctrinal señala que se debe rechazar el carácter autoejecutivo del ADPIC porque las obligaciones derivadas de este acuerdo se establecen e imponen directamente entre los Estados miembros, así que son ellos los que en todo caso deben hacer valer las normas. Un segundo grupo doctrinal, encabezado por Drexel, nos dice que las normas del ADPIC pueden ser directamente aplicadas a controversias suscitadas ante tribunales nacionales. En efecto, dice que sería contradictorio que el ADPIC exigiese por un lado la observancia de sus normas por parte de los tribunales nacionales y que por otro lado estos tribunales no estuviesen facultados para aplicar las normas. Sin embargo, yo soy de la idea de una tercera postura doctrinal dirigida por el español Gómez Segade de la Escuela de Santiago, que nos dice que las normas establecidas en el ADPIC no son por sí mismas autoejecutivas, sino que habrá normas que sí se podrán invocar directamente por los nacionales. Por ejemplo, si el ADPIC señala que la autoridad debe de otorgar un plazo de protección a una marca notoria de 3 años, bueno, ahí claramente nos está dando la pauta para que un nacional pueda invocar ese derecho ante tribunales nacionales. Pero si en una norma del ADPIC se señala, por ejemplo, que será facultad de la autoridad establecer el plazo de protección de la marca notoria, pues en ese caso no se puede exigir, no es autoaplicativa esa norma, puesto que queda a discreción de la oficina de marcas local. Una vez que hemos visto ya los principales tratados a nivel internacional en materia de propiedad industrial,
vamos a centrarnos en lo que es la autoridad competente a nivel nacional primero y después a nivel internacional. En México, la autoridad competente en materia de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, comúnmente denominado INPI. Es un organismo administrativo descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Se encuentra administrado por una junta de gobierno y un director general, el licenciado Jorge Amigo. Asimismo, tiene su oficina central en la Ciudad de México, pero tiene oficinas regionales en Zapopan, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Mérida, Yucatán, León, Guanajuato y Cholula, Puebla. Por ejemplo, en los estados donde no haya una oficina regional, el INPI tiene firmados convenios de colaboración con la Secretaría de Economía para que se puedan presentar solicitudes y la Secretaría de Economía la remita directamente a la oficina regional más cercana. Cabe señalar que el INPI tiene un órgano de difusión que es la Gaceta de la Propiedad Industrial. Dentro de las facultades del INPI se encuentran las de tramitar y en su caso otorgar los títulos de propiedad de cualquier figura de esta materia. Asimismo, aplicar, sustanciar, resolver y sancionar procedimientos relativos a derechos de la propiedad industrial, así como sus medidas provisionales. Cabe señalar que la Ley Federal del Derecho de Autor le da competencia para que también conozca sobre infracciones autorales en materia de comercio. Y por último, también puede emitir dictámenes técnicos en materia de los delitos señalados en la Ley de la Propiedad Industrial. Esto, desde mi punto de vista, puede parecer polémico, puesto que, de acuerdo con la Constitución, el ejercicio de la acción penal corresponde en exclusiva al Ministerio Público. Luego, entonces, ¿por qué se condiciona este ejercicio de la acción penal a que el Ministerio Público tenga que pedir un dictamen previo y técnico al INPI para resolver sobre la existencia o no de un delito? Ahora bien, en el ámbito internacional, la autoridad competente es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con sede en Ginebra, Suiza. La OMPI se encuentra establecida desde 1967, cuenta con más de 180 Estados miembros, desde luego México es parte, y es un organismo especializado que depende de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fomentar, coordinar y desarrollar la cultura y protección de los derechos de la propiedad intelectual, en todos los sentidos. Es decir, la OMPI se va a encargar de gestionar los convenios que hay a nivel internacional e incluso puede fungir como árbitro para dirimir controversias en esta materia. Por ejemplo, cuando hubo controversias en materia de nombres de dominio y marcas registradas, la OMPI dictó criterios y estableció a través de un tratado internacional las pautas a seguir para solucionar este tipo de conflictos. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de la propiedad intelectual. Normalmente existe mucha confusión entre lo que se entiende por propiedad intelectual y propiedad industrial. Podemos decir que la propiedad intelectual en sentido amplio abarca tanto a la propiedad industrial como a los derechos de autor o propiedad intelectual en sentido estricto. Ahora bien, la propiedad industrial se divide en invenciones, signos distintivos, procedimientos administrativos, delitos en materia de propiedad industrial, secretos industriales y franquicias. Que aunque la franquicia tiene gran parte también de derechos de autor y de contratos mercantiles, se encuentra tipificada en la Ley de la Propiedad Industrial. Por su parte, podemos clasificar a las invenciones en patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, que son los modelos industriales y los dibujos industriales, y esquemas de trazado de circuitos integrados. Ya veremos más adelante cada una de estas figuras en específico. Por ahora podemos decir que las patentes pues son grandes inventos que revolucionan la tecnología. Los modelos de utilidad son pequeñas adaptaciones que se hacen a los inventos. Los modelos industriales son formas tridimensionales sin efectos técnicos. Los dibujos industriales son formas, combinaciones de formas, líneas y colores que sirven para adornar o ornamentar un objeto.
Y los esquemas de trazados de circuitos integrados son los pequeños chips que vienen, por ejemplo, en todos los aparatos electrónicos. Por su parte, los signos distintivos se dividen en marcas que pueden ser usuales o colectivas, las que pertenecen a un grupo o una colectividad que tiene un fin común. Los avisos comerciales, que son frases que sirven para promocionar un producto o servicio. Los nombres comerciales, que es el rótulo de un establecimiento comercial, ya después vamos a ver la diferencia entre un nombre comercial y una marca de servicio, así como las denominaciones de origen, que como antes señalamos, son productos únicos de una región o un país, que pueden ser protegidos tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, los procedimientos administrativos se dividen en de caducidad, cancelación, nulidad o infracción. Por último, las franquicias se pueden dividir en franquicias de primera o de segunda generación. En las franquicias de primera generación, el franquiciante solo capacita al franquiciatario en sus métodos o sistemas, pero no le enseña a hacer el producto, sino que directamente se lo suministra. Por ejemplo, unos helados donde el franquiciatario cada mañana recibe los botes con los helados ya preparados. El franquiciante los prepara y nunca le revela al franquiciatario la forma en que hace esos helados. En cambio, en las franquicias de segunda generación, ahí sí el franquiciante enseña al franquiciatario a hacer el producto. Por ejemplo, McDonald's, donde los franquiciatarios saben cómo hacer las hamburguesas. A su vez, tanto las franquicias de primera generación como de segunda generación se dividen en franquicias punto de venta o maestra. Franquicia punto de venta es la franquicia usual, es decir, yo simplemente compro la franquicia y vendo. Y franquicia maestra es la encargada de desarrollar a su vez otras franquicias. Por ejemplo, siempre que una franquicia entra a un país, se establece una franquicia punto de venta, una franquicia maestra que será la encargada de ir abriendo e ir asesorando a cada una de las subfranquicias o franquicias punto de venta. Es decir, además de ser una franquicia punto de venta, la franquicia maestra será la encargada de coordinar a las demás franquicias punto de venta. Esto ya lo veremos en detalle cuando veamos el tema de franquicias.